profe, gracias. No sabía la explicación que no se usaba, pero ya. Perfecto, me parece muy bien. Y a Sebastián también le quedó súper claro. Excelente. Excelente. Bueno, continuemos entonces. Miren, estoy acá en el tablero, me estoy viendo acá el tablero. Lo que hemos quedado en la clase pasando lo borrado. Entonces, continuemos, por favor. Démosle continuidad a lo que estamos haciendo. En internet tienen que tener cuidado, chicos, pues ya, a propósito de lo que pasó. No, pues en internet hay muchas muy buenas fuentes. Realmente usted puede, yo pienso que no solo puede aprender muchas cosas, solamente con teniendo conexión a la internet y teniendo una cultura, unos espacios, una disciplina o algo, uno puede aprender muchísimas cosas de muchos temas. Pero también hay que tener cuidado porque se suben muchas cosas que no, pues en la presentación se ven bien y todo eso, pero para una persona que no sabe puede caer engañado. ¿Sí? Entonces, mi recomendación sería que siempre estén indagando no solamente lo que diga una fuente. Bueno, acá yo les envié una fuente que pues esa es de la Universidad de Pensilvania, pero igual, no necesariamente porque es la Universidad de Pensilvania, pues eso ya es cierto, hay que volver a indagar y hay que volver a indagar, utilizar. Yo tengo, por ejemplo, bibliografía, si quieren, los que estén interesados, tengo bibliografía donde se hablan estos temas un poquito con más rigor, más seriedad, y entonces así uno va atando cabos y ya uno más o menos va encontrando y digamos encontrando las fuentes más, digamos, más confiables. Bien. Así que cada vez que ustedes colocan en Google y porque salió de primero en Google o en su buscador favorito, no necesariamente eso es una fuente confiable, que haga siempre, más de una fuente, una, dos, tres, y un libro de texto, un buen libro de texto les va a ayudar a ustedes muchísimo. Y bien, entonces conectándonos entonces con la clase, lo que habíamos hablado en la clase anterior ya empezamos a hablar de un tema, digamos, un poquito más, yo diría que es el problema más grave que tiene un modelo econométrico. ¿Ven? Cuando el supuesto de total exogenidad no se mantiene y en particular no se mantiene porque digamos pueden haber variables omitidas o los errores pueden estar seriamente correlacionados. Y si ese modelo además tiene variable dependiente rezagada, pues entonces los betas que estimemos por mínimos cuadrados ordinarios van a ser sesgados, pero además de eso serán inconsistentes. Y también, por ejemplo, cuando hay errores de medida en las variables X, ese supuesto total exogenidad no se cumple. ¿Ya probamos eso? Creo que no, ¿cierto? ¿Qué en errores de medida. En errores de medida de las variables X. No, profe. No, ahorita entonces lo miramos. Y cuando hay simultaneidad, pues es un tema recurrente o también se le digamos, o hay causalidad en doble vía, las variables. Entonces, por ejemplo, Y causa, usted cree que Y causa X, pero
por la teoría económica, y más si es un modelo estructural. Entonces usted va a decir, no, pero es que X también causa Y. Entonces, en esos casos los betas que ustedes estimen por... Así los estimen con las técnicas que ustedes... y máxima verosimilitud, o mínimos cuadrados ordinarios, o GLS, todo lo que usted quiera ponerle ahí, o WLS, o RLS, todo, cualquiera, todos esos betas que colocamos acá en el tablero, todos esos estimadores que hemos visto, pues serán sesgados y pues el problema pues es que además son inconsistentes, entonces eso es, pues eso es lo mismo como que, ok, no estoy haciendo nada con mi modelo econométrico porque tengo ese problema. Y bueno, entonces acá tengo mis marcadores, continuemos. Estamos hablando entonces de errores de medida y me dicen que no hemos probado eso, ¿cierto? No, profe, eso no. No hemos probado que son los betas inconsistentes. Ok. O sea, habíamos probado que son insesgados. Que usted llegó y colocó X es igual a X más un error de medida. Sí, ya. Listo. Bueno, entonces errores de medida o de medición o de medida en las variables X. ¿Ahí ven bien? ¿Sí? Sí. Sí, profe, ahí se ve bien. ¿Sí? Acaban de ver que escribieron acá, acaban de escribir. Para mí esta parte de variables instrumentales, un autor importante es Joshua Angris. Más tarde les envié el libro en inglés. Y el Joshua es un estadístico, ¿no? Yo iría a las fuentes que examinaron eso, pero bueno, después podemos hablar de eso. Errores de medidas en X. Los errores de medida en X, pensemos, entonces que tenemos este modelo, beta X sub I más U sub I. ¿Sí? Vamos a asumir que la media de Y es igual a 0 y es la misma media de X. Es decir, para eliminarnos ese, digamos, estimar ese intercepto y hacer la álgebra un poquito más sencilla, pero igual esto se puede extender. Digamos, los resultados se mantienen con interceptos, mantienen exactamente igual. Pero vamos a decir que entonces X sub I tiene una parte de información que es la verdadera de X, pero eso también tiene adicionalmente unos errores de medida. ¿Con qué letra anotamos los errores de medida de la clase pasada para mantener esa letra? Con una E. Con la letra E. Con una E. Listo. Entonces esto pues, no se observa, esto tampoco no se observa, y lo único que observamos es esta información. Esta es la información observada. Vamos a suponer también que X sub I, epsilon sub I, todos estos provienen de, digamos, se generan de manera idéntica e independientemente, digamos, vamos a tener esos problemas de dependencia entre las variables, por eso podemos factorizar X sub I en estos dos componentes. Listo. Entonces, si estimáramos beta gorro,
este beta, si lo estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, entonces lo podemos estimar como la suma de los y sub i por x sub i sobre la suma de los x sub i al cuadrado. Que entonces, usted ya conoce este estimador. Y entonces veamos qué hay acá. Entonces, primero vamos a hacer la sumatoria de los x sub i, vamos a colocar y sub i. Y sub i entonces es beta 1, perdón, voy a colocar acá el verdadero. Y sub i es igual a beta x barra más u sub i. Digamos, esta es la relación verdadera, pues, pero que realmente no observamos, porque x barra no lo observamos, entonces sería beta por x barra más u sub i sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Continuamos trabajando esto, entonces esto es beta por la sumatoria de los x sub i por x barra sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Me sonó como si alguien hubiera escrito algo, espera a ver. Bien, siguen hablando ahí de Joshua. Bueno. Ok, si tienen preguntas sobre esto, entonces háganlas, ¿no? Más la sumatoria de los x sub i sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que podemos, digamos, saber. Digamos, la relación que existe cuando estimamos mínimo, digamos, este parámetro por mínimos cuadrados ordinarios, llegamos a esta ecuación, donde hay unos componentes. Examinemos un momento esos componentes. Voy a examinar esta parte primero. La sumatoria de los x sub i x barra. ¿Qué es esa sumatoria? Entonces, abramos un momento esta sumatoria. Lo podemos ver por varios lados. Lo podemos escribir también así, x sub i es x barra más epsilon, entonces, más e, perdón. Entonces, x sub i más e por x barra. Esta es la sumatoria de los x sub i barra al cuadrado más la sumatoria de los e sub i por x barra sub i. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Chicos. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. ¿Sí? Bien. Entonces, esta ya lo puedo borrar. Entonces, lo que tenemos es beta gorro igual a beta. Voy a reemplazar. Esto es la sumatoria de los x sub i barra al cuadrado más la sumatoria de los e sub i x sub i barra sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado más la sumatoria de los x sub i u sub i sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cambian algo que la clase pasada, nosotros llegamos hasta esa misma expresión, cambian algo que usted le haya dejado en términos de x barra igual a x y menos e? O sea, nosotros ¿Dónde? habíamos llegado, era a la sumatoria de ¿Dónde? x y al cuadrado. Cuando usted cambió en el primer renglón, exacto, ahí usted cambió xy por x barra más e y Ya. nosotros lo habíamos cambiado a x barra. Por ambos lados superiores. Listo, gracias. Es más, y cuando uno se va por el otro lado, pues llega a la ecuación. Ahorita lo puedo hacer para que lo miren, porque normalmente creo que en los libros aparece así. Pero también lo puedo hacer así.
vamos a ver a qué llegamos. ¿Listo? Listo, profe. Voy a hacer ahora el pelín. Voy a hacer el pelín de Betagorro. Entonces, si leyeron algo del pelín. Pues es la probabilidad cuando el número de observaciones tiende a infinito, ¿no? Pues se dice sí, señor. ¿Qué leyó el pelín? Pues, hostia, no. ¿Qué leyeron? No sé, te vaya, sí. Bueno, los demás, la persona que está hablando dice que la probabilidad no la entendí muy bien. Sí, que es la probabilidad de ocurrencia de determinado evento cuando el número de observaciones n tiende a infinito, o sea, Ajá. sintácticamente. Sí. Exacto, es un... Este es como en inglés le dicen device, un artefacto. Y, pues eso también sí, es un operador también, podemos pensarlo así, se podría pensar así, que examina, digamos, con el que se examina la propiedad de un estimador cuando la muestra se empieza a incrementar. Y particularmente en términos de si converge, digamos, la probabilidad de convergencia de ese valor verdadero. Entonces uno lo podría ver también intuitivamente a través de simulaciones de Monte Carlo. También, por ejemplo, cómo el estimador, el promedio del estimador empieza a aproximarse cada vez a su valor verdadero, dependiendo del estimador que estemos utilizando. Y entonces vamos a utilizar eso, ustedes saben. Y el pelín de una constante es igual a que, a ver, los que A la leyeron. constante, ¿no? Pelín de una constante es igual a la constante. El pelín de una suma. El pelín de una suma. Es igual a la suma de los pelín. Si no estoy mal. Exactamente, es que cumple la ley distributiva. El pelín de un cociente. ¿Sí? Sí, Eso. Y bien. Entonces, escribamos esto de esta forma. Dice que acá tengo esto. Acá me quedan las materias de x y al cuadrado. Bueno, voy a sacarle el pelín de esto, de estos dos términos. Entonces, voy a borrar acá. Bien, veamos cuál es el pelín y después preguntémonos cuál es el pelín de cada uno de estos términos, después lo reemplazamos. Entonces el pelín de la sumatoria de los x y barra al cuadrado. Entonces, este pelín tenemos que necesariamente calcularlo como 1 sobre n. Eso será igual a qué? ¿A qué es igual a eso, chicos? A X, a la sumatoria de X y al cuadrado, ¿no? No, en el pelín. Estoy evaluando este estimador, esta variable aleatoria, esta secuencia de variables aleatorias multiplicada por 1 sobre eso, ¿a qué convierte? 0, creo. 0, 0. No. ¿Alguien más? Juan Sebastián, a ver. ¿Alguien más que haya leído?
A ver si han escrito acá algo. No han escrito. ¿A qué converge esto, chicos? ¿Y por qué? A uno. ¿Qué dicen los demás? ¿Ustedes vieron PELIMS en estadística? No, No. profesor. No. Bueno, eso está en los libros, ¿no? Hay que revisar todos los libros. Bueno, esto converge entonces a la varianza. ¿Sí? Esto converge a la varianza de X barra. La varianza de X barra. ¿Sí? ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver qué dicen acá. El profesor dice la varianza X gorro. ¿Por qué? ¿Por qué corre la varianza X gorro eso? Intuitivamente. Y dice, no puede hablar Juan Sebastián. Hablen, a ver. ¿Por qué converge eso a sigma para... Se podría saber por la misma definición de la varianza de que los datos se mueven más o menos en ese intervalo? Sí, más o menos por ahí va. ¿Por qué? Sí. Profe, es que yo pensaba que eso, o sea, esa definición de la varianza es algo muy parecido a lo que pasaba con el estimador de máxima verosimilitud, cuando, por ejemplo, nosotros hablábamos de la media. Y decíamos, como que cuando usted tenía una cantidad de datos muy grande, entonces esos dos estimadores, o sea, por ejemplo, el que usted llevaba por mínimos cuadrados y el de máxima verosimilitud eran iguales, por esa noción de que, pues, en el infinito. Entonces yo, Sí. cogiendo... Sí, pero ¿por qué esto se vuelve una varianza en el límite? A ver, el que había escrito la varianza X gorro. ¿Por qué, Juan Sebastián? A ver. Ya, profe. A ver. Bueno, la definición de X gorro es sería igual a XY menos el error, ¿no? Entonces, eso si se eleva al cuadrado sobre n, bueno, tendería a la varianza, ¿no? Sí, por ahí es. Claro. Pues una explicación más intuitiva, más simple, sería, nosotros hicimos el supuesto de que las medias eran iguales a 0, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo tengo la sumatoria de los X sub y yo sé que X sub y la media es igual a 0, entonces estos yo le elevo al cuadrado lo divido sobre n, pues este es un estimador de la varianza, pero este estimador este es un estimador sesgado. ¿Sí? Sí. Porque ustedes saben que el estimador de la varianza es dividido sobre n menos 1. Pero dado que la media es igual a 0, pues digamos, este estimador se vuelve sesgado. Pero digamos, si usted saca el valor esperado
digamos, formalmente de esto, si saca el valor esperado de esto, para cualquier variable aleatoria, para cualquier secuencia de variables aleatorias, eso va a ser igual a n-1 por sigma cuadrado sobre n. Por eso es que decimos que ese estimador queda sesgado hacia abajo. Pero en el límite, esto es igual a que esto es igual a sigma cuadrado más sigma cuadrado sobre n. Entonces, si yo le saco al límite esto en el infinito, esto se vuelve 0 y al final digamos, ¿a qué? A que está insesgado. A una varianza, exactamente. Entonces, en el límite, este estimador se vuelve insesgado, es un estimador insesgado de la varianza. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Listo. Bien, listo. Entonces, sigamos. El pelín de la sumatoria de los x sub i al cuadrado, entonces será igual a ¿qué? A la varianza, pero de x. La varianza de x. Exacto. ¿Sí? Y ¿qué más? Ya tenemos el pelín de esto, el pelín de esto, y tenemos ahí el pelín de un cociente. Nos faltaría acá el pelín de epsilon y por x sub i. El pelín de 1 sobre m, la sumatoria de por x sub i barra. ¿Eso es igual a qué? De arriba. Es igual a la varianza de x, ¿no? La varianza de E. La varianza de E. ¿Cierto? Varianza de sigma cuadrado por la varianza de E. Bien, y en el pelín esto es igual a que donde más escribo acá, perdónenme, pero sí, no tengo mucho tablero cuando n tiende a infinito. Esto es una redundancia, escribirlo así, perdón. Pelín 1 sobre n, la sumatoria de los x sub i sub i. No, esto es igual a 0. Entonces, ahora sí voy a reemplazar. Esto sería igual a beta. Y entonces acá me quedaría por el pelín de, voy a escribirlo así, por el pelín de 1 sobre n, la sumatoria de los x barra al cuadrado, sobre la sumatoria, el pelín, perdón, pelín de 1 sobre n, la sumatoria de los x sub i al cuadrado, más beta sobre el pelín, entonces pelín 1 sobre n, la sumatoria de los epsilon sub i x sub i barra, sobre el pelín 1 sobre n, la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Bien. Entonces el pelín de beta gorro es igual a beta. Voy a sacar acá, esto es lo mismo que decir, entonces el pelín de 1 sobre n, la sumatoria de los x sub i barra al cuadrado, más el pelín de 1 sobre n, la sumatoria de los x sub i x barra, todo sobre el pelín 1 sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Entonces esto es beta. Esto dijimos que esto es x barra, ¿no? Entonces esto es sigma cuadrado de x barra más sigma cuadrado de e sobre sigma cuadrado de x. ¿Listo? ¿Listo, chicos?
Sí, sí, señor. Bueno, estoy revisando acá mi álgebra a ver si eso quedó bien. Profesor, Sí, eh, lo escucho. sí, Un poquito más duro porque no se le escucha muy bien. ok. ¿No faltó algún factor dentro de las betas? Del de... bueno. Sí, el de la sumatoria de X y por los UIs. No, porque eso es igual a 0. ¿Qué? Que no porque el pelim de ese término es igual a 0. Sí, el pelín de acá, usted me está diciendo es esto, ¿cierto? El pelín de 1 sobre n de la sumatoria de los x sub y sub i. ¿Me dice, por favor? Sí. No, es de 0. Ok, perfecto, sí. Es que como cuando nos introdujo las variables instrumentales nos dijo que era cuando fallaba que el valor esperado de X Ya. por U igual a Sí, 0. sí, pero eso ocurre... sí, de pronto más adelante le va a quedar más claro por qué ocurre. Digamos, acá este es igual a 0, pero no, ese punto, por favor, acuérdame y se lo aclaro un poquito más adelante. ¿Ya? Ok, Acá me muchas gracias. estoy viendo un error. A ver, ¿quién me puede encontrar el error acá arriba? Es bueno a veces aprender de los errores, ¿sabes? Por eso no lo corrijo y espero que alguien me lo corrija acá. William Munar dice, ese es igual a 0, ¿no? ¿Cuál es igual a 0? No era el que estábamos hablando, que lo que estaba preguntando Rodrigo, profe. Qué pena. Bueno. Dividiendo sobre 0, no. A ver, en esta ecuación hay un error. A ver, ¿cuál a ver si lo pueden encontrar. Pues no sé si estoy viendo bien, pero en el primer término parece que no fuera la sumatoria de X y barra. ¿Acá? En ese. Veo solo X y sumatoria de X. No, ese está de X barra. ¿Sí? No, entonces no sé, profesor. Ese está bien. Ese está bien. Ese está ok. ¿Alguien más? Estas cosas así los meten a ustedes a entender estas notaciones. Bueno, realmente es una notación que utilizan mucho los estadísticos. Pues si ustedes están interesados en seguir la parte de la econometría, esta les va a servir muchísimo. Pero si su objetivo con la econometría es más, práctica, pues de pronto no va a utilizar esto más adelante. Pero mi deber como profesor darle los fundamentos, las cosas básicas de estos términos que se utilizan en teoría asintóticas, generalmente se conoce como teoría asintótica en estadística. ¿Alguien me encontró el error? A ver. Yo tengo, es una pregunta, ¿por qué el beta no tiene pelín? Buena pregunta. No, es una buena pregunta. Porque el pelín de una constante es una constante. ¿Sí? Sí, breve. De beta es igual a beta. Es una constante, es un parámetro único en la población. No es estocástico. Profe, pero la pregunta es, ¿el error está Creo sobre...? que un signo menos en el numerador, no. Profe,
es que creo que el error no está como tal en cómo operó, sino de pronto cómo sacó alguno de los pelín. Por eso, Estoy apuntando a que debe ser el de sumatoria de y, x y barra, porque los otros dos pues no tienen pierde. sí, Sí, está acá, ¿cierto? sí, el error debe estar ahí. Eso es igual a qué. Espere que estoy haciendo el cálculo, pero pues el error debe estar ahí. Porque Profe, intuitivamente con los conceptos, nada más. ¿Ese no sería igual a 0 en el mismo Perfecto. orden, en el mismo orden de ideas que X y por U? ¿Por qué es igual a 0? Pues yo lo estoy haciendo, yo lo que pensé fue, es el mismo símil de la sumatoria de X y por UI, y si es el error. Sí, porque nosotros dijimos que X barra es, X es igual a X barra más ¿cierto? Sí, que son los errores. Y asumimos que provienen estas variables aleatorias de manera idéntica e independiente. ¿Sí? Entonces, esta variable aleatoria es independiente de esta. Por lo tanto, esto es igual a 0. ¿Sí? Esto es varianza de X igual a la varianza de X barra más la varianza de, utilizando ya pues su estadística matemática del operador de varianza. ¿Okay? La varianza. Más dos veces la covarianza entre X barra y E. Pero dijimos que provienen de una muestra de manera idéntica e independiente, sobre todo el término independiente, son estadísticamente independientes, entonces esto es 0. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí, sí, señor. Sí, profesor. Entonces esto es 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Por este supuesto. Por este supuesto. De que son independientes todas estas variables aleatorias. Entonces esto es 0. Entonces en Superlin, ese estimador, esto es un estimador, la sumatoria de los epsilon sub i por x sub i, es un estimador de esa covarianza, entonces se vuelve 0. Listo. Perfecto. Entonces esto no va acá. Y ahora sí estoy más tranquilo con el resultado al que llegué. Sigma cuadrado de x. Eso es el pelín de beta gorro. Pelín de beta gorro. Y uno podría, digamos, ir un poco más allá. En el pelín de beta gorro. Digamos, esto de acá es siempre positivo, ¿cierto? Esto siempre es positivo porque es una varianza, esto también es siempre positivo. Y ahora que hay variabilidad, ¿no? Que hay variabilidad. Entonces, pero, digamos, viendo la ecuación que acabamos de escribir acá, se me ocurrió escribir esto. La varianza de x es igual a la varianza de x barra más la varianza de x. De ¿eh? Esto es sigma cuadrado x. ¿Igual a qué? A sigma cuadrado x barra más sigma cuadrado e. Ahora sí. ¿Listo? Sigma cuadrado x barra más sigma cuadrado. Entonces voy a reemplazar esto acá. Pelín de beta gorro es igual a beta por sigma cuadrado de x barra sobre sigma cuadrado de x barra más sigma cuadrado de e. Ahora sí, me gusta más. Entonces acá encontramos una ecuación bastante interesante. Este ya no me sirve, entonces ya la información que me dio esto ya. Y la información de esto ya. Y ya. Concentrémonos en esto. Entonces en el límite, ¿sí? Beta gorro, este estimador, no se va a aproximar al valor verdadero. No se va a aproximar al valor verdadero. ¿Sí? Que es beta. Eso significa que beta gorro es inconsistente. ¿En qué ecuación? En esta.
en esta ecuación, si yo la estimo por mínimos cuadrados ordinarios, es inconsistente. Entonces, independientemente si beta gorro, digamos, o más bien, digámoslo así, independientemente del signo del parámetro en la población, si es positivo o negativo, independiente, beta gorro va a tender a qué? ¿Va a tender a qué? A Sobreestimar. subestimarlo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Subestimarlo. Porque, digamos acá, fíjese, lo que saca en el denominador va a ser siempre mayor que lo que sale en el numerador porque hay variabilidad y porque hay un error de medida. ¿Eh? Hay un error de medida. Entonces, si ese error de medida pues, tiene varianza. Entonces, esto que está acá siempre va a ser menor que 1. Menor que 1. Entonces, supongamos que le da 0,9. Entonces, beta gorro va a estar subestimando el verdadero parámetro beta, punto 10. Punto 10 unidades del valor del poblacional. ¿Sí está claro eso o no? Sí, señor. Sí, profesor. ¿Ven? Perfecto. Perfecto. Es inconsistente. Ya, ahí está la prueba clara. Pero ¿qué pasaría pues, si no hubiera error de medida? La varianza sería 0 y el pelín, la varianza de ese error de medida sería 0 y el pelín sería igual a ¿qué? A beta. Este es el caso cuando no hay error de medida. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces cuando hay error de medida, pues tiende a subestimarse el verdadero parámetro. No importa si es positivo o negativo, siempre tiende a subestimar. Alguien había hecho una pregunta que por qué esto de x subir por u subir era igual a 0. Sí, es igual a 0 en este procedimiento de la demostración que hice. Pero voy a hacer esto mismo y lo voy a hacer por otro lado para aclararle a esa persona que me preguntó. Nosotros tenemos y sub i es igual a beta por x moño, más u sub i. Esa sería la relación verdadera. Pero esta es la relación verdadera que nosotros no observamos. Esta es la que no observamos. ¿Sí? Y acá realmente hay independencia. Es decir, el pelín de la sumatoria de los x barra por u sub i, esto será igual a 0. Sí, será igual a 0. ¿Listo? Pero resulta que x sub i es igual a x barra más e. Entonces podremos escribir x barra igual a x sub i menos e, perdón, intento decir epsilon, pero es e nomás. Voy a reemplazar acá en esta ecuación, entonces acá me queda x sub i menos e más u sub i. ¿Sí? Y voy a seguir operando acá en esta ecuación de esta forma, beta por x sub i más, voy a llamar, voy a escribir todo el término, más u sub i menos beta por ei. Y a esto lo voy a llamar epsilon. Ahora sí dimosle el nombre epsilon. Ese es el error. Entonces, cuando nosotros vamos a estimar esa relación con errores de medida, nosotros lo que tenemos es esta ecuación. ¿Sí?
esta ecuación. Sí. Y el pelín, acá, de la sumatoria de los x sub i por epsilon sub i, ya no es igual a 0. ¿Sí? Ok. Sí, ya quedó más. Entonces, acá es donde se vio pues ese supuesto de las variables, digamos, que nos conducen, nos motivan a utilizar variables instrumentales. Porque el error en esta ecuación, este error, está correlacionado con x sub i. Digamos, así es como se presenta en la mayoría de los libros este tema. Entonces hagámoslo por ahí para que también les quede claro por ese lado. ¿Listo? ¿Vamos bien o cómo van, chicos? Sí, profesor. Bien, profesor. ¿Sí? Vamos bien. Bueno. Listo. Entonces estimemos acá beta gorro por mínimos cuadrados ordinarios. Beta gorro por mínimos cuadrados ordinarios es igual a ¿qué? ¿Me escucho? Ustedes son unos expertos. La covarianza entre, bueno, Las sumatorias, los de subir, x subir, ya deberían estarse como... A mí no me gusta que se aprendan las ecuaciones, pero hay unas que sí, uno tiende a empezar como a que se queden grabadas. Esta, por ejemplo, es una. Bien, entonces acá nos queda la sumatoria de los x sub i. Y sub i es igual a ¿qué? Y sub i es igual a ¿qué? Beta por x sub i más epsilon sub i sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Y esta es la que se presenta, digamos, la demostración que se presenta en la mayoría de los libros. Voy a escribir acá, porque no se me olvide, beta x sub i más epsilon sub i. Pues beta gorro es igual a beta, ¿dicen? Más la sumatoria de los x sub i por epsilon sub i sobre la sumatoria de los x sub i al cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces de acá, los voy a dejar unos segundos a ustedes. Quiero que lleguen a la ecuación que yo resolví hace unos minutos. Es esta. Beta gorro, ¿me dicen por favor? El pelín de beta gorro, entonces beta igual a ¿qué? Sigma cuadrado de ¿qué? No me acuerdo, por favor. X gorro. X, exactamente. Sí, X barra más sigma cuadrado. Y, ¿eh? De acá lleguen acá, por favor. A ver, unos minutos. Para que lo hagan. Mientras tanto me tomo un vasito con agua. Amor. Amor. Un poquito de cerdo. Gracias. ¿Listo, chicos? Profe, una pregunta, si yo saco el pelín del numerador de ese fraccionario, se acaba de pixelar mi pantalla, x y por y, ¿eso no sería igual a 0 también? Este ya no es igual a 0. Porque, o sea, no entiendo, porque según yo, pues igual los y también son los errores en esa regresión, ¿no? Sí, pero
Bueno, intente, ya le dije que no es 0. Intente Ok, bueno. darse cuenta ya, y ya, si no puede, le explico ya ahorita. ¿Listo? Para ganar un poquito de tiempo, chicos. ¿Quién lo puede hacer? ¿Me escuchan? Yo, profe, ya lo logré. ¿Sí? Perfecto. Digamos que voy a borrar esto porque yo sé que vamos a llegar a esto, entonces. ¿Qué utilizó para esa prueba? Pues reemplacé el épsilon, que está allá. Epsilon. Sí, y luego dentro de ese reemplacé y ya, saqué el pelín. Y ya, sale, exactamente. También lo puedo hacer por acá, digamos, si usted coge x sub i y es igual a x barra, ¿sí o no? Más e. ¿Mm? Entonces, si usted multiplica ambos lados por e, saca la sumatoria y después saca el pelín. ¿Lo puedo hacer todo de una vez o lo hago paso a paso? Paso a paso, profe. ¿Ah? Paso a paso. Bueno, entonces x sub i es igual a x barra por e sub i más e sub i al cuadrado. Sumo, 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, pelín de todo esto. Pelín. Entonces todo esto va a ser igual a ¿qué? A sigma cuadrado de E. ¿Por qué? Creo que lo hice todo el mundo. Otra vez lo voy a hacer. X sub i sumatoria 1 sobre n pelín de eso. Entonces es igual al pelín de 1 sobre n la sumatoria de x barra por e más pelín 1 sobre n la sumatoria de e al cuadrado. Esto es 0 por la independencia, lo mismo que veíamos antes. Por la independencia. Y esto de acá, pues ya sabemos que es sigma cuadrado e. La varianza de sigma cuadrado e. Entonces, este pelín que está acá va a ser igual a sigma cuadrado de sigma cuadrado. Entonces, lo que hizo su compañero, pues, más o menos dice x sub i, epsilon sub i es igual a ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Me dictan? U sub i menos beta por E sub i. U sub i menos beta por E sub i. Resubí. E sub i, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo, entonces hago 1 sobre n y acá 1 sobre n, la sumatoria de x sub i, saco el pelín de este cociente y hago el pelín de este cociente. Yo ya sé que esto es sigma cuadrado por x sub i por e sub i. ¿Sí? Entonces,
Esto es igual al pelín de beta gorro para seguir la notación. Entonces X sub i, el pelín de X sub i por sub i es igual a 0. Y menos beta por el pelín de esto que ya sabemos que es sigma cuadrado por E, por lo que acabé de hacer hace un momento, sobre el pelín de esto que es sigma cuadrado X sub i. Y ahí ya está. Y Profe, con este menos se va. Chao. Y listo. profe, no me queda claro algo. Tenemos que beta gorro es igual a beta más esa expresión. Sacamos el pelín de beta y sería beta constante ahí más lo que tenemos ahí al final. Porque si, como usted lo está poniendo, pues no estamos teniendo en cuenta el primer beta. No, sale este beta. No, este beta ya no. Se va, pero... Con ese beta. Sí, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Muy bien. Perfecto. Así me gusta. Entonces examinemos si este negativo se mantiene, ¿cierto? Este negativo se mantiene. Ya. Entonces acá sí hay factor común, nuestro factor común de beta, 1 menos sigma cuadrado E sobre sigma cuadrado X sub i. ¿Sí? Gracias por la observación. ¿De acuerdo, chicos? Sí, señor. No sé si me sigan. Espero que sí. Sí, profe, pero un segundito mientras escribo. Examinemos, sí, acá faltaba ese beta. Tienen razón. Lo voy a colocar en rojo. Este negativo sí va. Ay, ya, bien. Listo. Entonces, ¿puedo borrar acá? No, profe, un momento, por favor. Profe, qué pena, no me queda muy claro, entonces, ¿esta ecuación es equivalente a la que teníamos antes? Todavía no. Ya vamos para allá. Ok. Y falta desarrollar Pero sí, es equivalente. Sí. Pasa que está escrita de otra forma. ¿Borro? Incluso acá también se puede ver, ¿no? Si no hay error de medida, esto sería 0 y sería consistente el estimado de mínimos para ordenadas, pero no, ahí ya nos estamos dando cuenta que no. Bueno, voy a borrar acá, chicos. Pues el pelín, beta gorro, entonces es beta, sigma cuadrado de X sub i, sigma cuadrado de X sub i, menos sigma cuadrado E. ¿Puedo borrar esto? Sí. Beta, sigma cuadrado de X sub i es sigma cuadrado de X barra más sigma cuadrado de E menos sigma cuadrado de E sobre sigma cuadrado de X sub i. Chao. Pelín, beta gorro. Este se me va con este y me queda beta sigma cuadrado de X barra sobre sigma cuadrado de sigma cuadrado de X barra sobre sigma cuadrado de X barra más sigma cuadrado de E. Chao. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces es lo mismo. Es ver el problema de dos formas distintas, pero se garantiza que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es inconsistente. Beta gorro por OLS es inconsistente. Muy bien. Pasemos ya ahora a un modelo más general.
¿Les parece? Ya, con K variables, ¿están preparados para dar el salto? Listo, profesor. Sí. Wow. Listo. Bueno, creo que la persona que acaba de hablar, creo que tú fuiste el que preguntó eso, ¿no? De subir es igual a beta por x sub i más epsilon sub i. Entonces el pelín de esto, 1 sobre n, pelín, perdón por mi letra tan fea, pero Dios, no sé. Pelín 1 sobre n. Esto sí ya es distinto de 0. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? ¿Ya te quedó más claro? Sí, profesor. Muchas gracias. Bien. Ok. Entonces ahora embarquemos a un modelo más general. El salto mortal, como decía Marx. No, ¿quién dije eso? Juan Sebastián. Y yo no he leído mucho a ese autor. Prefiero leer a Henry. Me gusta más leerlo a él. Johnston, Sargan, Engel. Es decir, de teoría econométrica. Bueno, sigamos, chicos. Leer fantasía de vez en cuando. Bueno, la verdad es que pues yo sí soy de formación economista, pero no sé, en el camino me fui dando cuenta que lo que más me gustaba de la economía era la econometría. Respeto mucho a estas personas que leen todos estos autores, pues con todas esas ideas que cambian realmente la forma de ver el mundo. Pues ellos son los que revolucionan, ¿no? Esos autores. Pero, por ejemplo, digamos, desde un punto de vista más dogmático, ¿qué escuela es usted? ¿Escuela neoclásica o escuela clásica o keynesiana, neokeynesiano? Yo soy econometrista y me gusta la econometría clásica. La econometría sin teoría que ilumine la interpretación de datos es base a un buen punto, ¿sí? Y eso es un muy buen punto. Lo que pasa es que no me gusta entrar en las discusiones que no tienen respuesta. Realmente, digamos, ¿quiénes tienen razón? ¿Los neoclásicos o los neokeynesianos? Con respecto cuando estamos analizando y si los choques de oferta son persistentes o no persisten, o qué es más importante, si el análisis es de la demanda. Y realmente hay muchas cosas que es muy difícil darle respuesta. Yo prefiero, me concentré en todo mi tiempo en entender la teoría econométrica para dar respuestas a la teoría econométrica. Respuesta que existen. Otras personas dicen acá los datos sin teoría no existen. Pues un modelo econométrico sin teoría económica pues es un modelo estadístico. Eso es verdad. Un modelo econométrico sin que no tenga un modelo económico detrás, es un modelo, pues eso no es un modelo econométrico, es un modelo estadístico. Entonces el econometrista sí debe conocer las teorías, pero
generalmente los econometristas, los colegas que yo conozco, pues realmente llegamos a un punto donde no tomamos partido y nos confiamos más en los datos, lo que nos puedan decir los datos, las revelaciones que nos puedan dar los datos. Montamos un modelo econométrico y tratamos de, por ejemplo, hace poco hice un trabajo para el BID sobre si digamos, toda esa teoría macroeconómica keynesiana, si en efecto hay un multiplicador del gasto, ¿ven? Es decir, si las economías cuando gastan más, realmente eso impacta en el crecimiento económico. Y bueno, la otra visión es la visión neoclásica, que no, pues que si usted gasta más, pues, digamos, utilizando la teoría, el principio ricardiano, pues eso realmente no va a generar más crecimiento. Pero si uno mira por el otro lado, los keynesianos dicen, sí, el multiplicador del gasto en efecto puede impulsar la economía, sacarla del hoyo. Entonces, pues para eso es un trabajo específicamente para analizar el gasto en compras que hacen los países. El gasto, digamos, y ustedes saben que los gobiernos son el principal demandante de bienes y servicios de una economía. Entonces, al ser el principal demandante de bienes y servicios, pues lo convierte en un jugador importante que que puede tener impacto sobre los mercados, en las economías, tiene impactos grandes. Entonces, bueno, tuve que utilizar la metodología Blanchard y Perotti para tratar de entender si el gasto en compras realmente tenía un impacto sobre el crecimiento económico de los países. ¿Ve? La equivalencia ricardiana, exacto, para estas frases controversiales, lo único bueno es que no era keynesiano. Sí, yo no me meto mucho en esas discusiones. Pero, entonces, ¿qué encontré? Digamos, ¿qué encontré con ese trabajo? Hice ese trabajo mirándola con los datos de Chile, utilizamos también datos de Colombia, utilizamos datos de dos economías pequeñas, en este caso El Salvador, Honduras, sí, creo que fue. Y básicamente es para contrastar, digamos, era contrastar dos países grandes y con sistemas de contratación pública más desarrollados y dos países pequeños con sistemas de contratación menos desarrollados y bueno, entonces la conclusión a la que llegué, pues con mis colegas, otras personas que trabajamos esto, yo era el encargado como la parte del análisis econométrico. Entonces, revisando datos de una muestra como de los 60 que logramos construir, una información que nos facilitó el Fondo Monetario Internacional. La conclusión es que llegamos es que el multiplicador del gasto es mayor que 1 en Chile y en Colombia, pero era menor que 1 en estos dos países chiquitos. Entonces, ¿qué diría? Pues si usted es keynesiano, bueno, si es keynesiano, entonces utilicé los resultados de Chile y Colombia para mostrar que la hipótesis de Keynes es cierta. Pero si usted es neoclásico, pues entonces utilice los resultados de estas dos economías chiquitas para mostrar que la otra hipótesis, que ellos también tienen razón. ¿Cuáles eran esas dos economías? ¿Cuáles? ¿Las chiquitas? Sí, señor. El Salvador y creo que fue Honduras, El Salvador y Honduras. Gracias, profesor. Pero acá en Colombia y allá en Chile sí, Chile daba altísimo, como 1.4 multiplicador.
acá en Colombia me daba como 1.2. Y digamos, cuando el gobierno empieza a gastar, pues estimula los mercados y pues puede aportar al crecimiento por el multiplicador, por vía del multiplicador. Pero si me voy a los otros dos países chiquitos, pues no está, ese gasto no estimula el crecimiento. Ahí quién tiene razón, los clásicos o los keynesianos. Los institucionalistas, ¿no? Digamos, la explicación que le encontramos es que, bueno, los sistemas de contratación pública, pues en Colombia no son los mejores. Todavía hay mucha contratación directa, lo que enmascara bastante la corrupción. Pero en Chile sí ese sistema de contratación que tienen ellos es mucho más, digamos, desde el punto de vista es mucho más transparente. La contratación estimula la competencia entre, digamos, los métodos que ellos utilizan, que generalmente son por subastas, también estimula la competencia y la participación de muchas firmas en esas licitaciones, en esos contratos que se hablan. Acá en Colombia, pues sí, todavía hay mucha contratación directa, pero de todas formas, ya hace unos años, como de comienzos de los 2000, eso empezó a mejorar, pero de todas formas, no, todavía falta bastante. Y estos dos países pequeños, pues sus sistemas de contratación todavía son sistemas de contratación muy ineficientes, entonces el gasto realmente no es eficiente, digamos, el gasto afecta la eficiencia del gasto. Entonces, yo sí creo que la eficiencia del gasto si usted tiene un gasto que es eficiente, eso puede afectar positivamente el crecimiento económico, pero si el gasto es ineficiente, creo que lo que hace es contraer. Bueno, qué pena empezarles a hablar de cosas que... ¿Cómo se llama el trabajo? Suena muy interesante. Sí, está en proceso de publicación. Le puedo mandar una copia a la persona que... PDF. Le puedo mandar un PDF. Acá como Samuel Dado es muy astuto no meterse en esas discusiones, uno termina con muchos enemigos. Eso es verdad, Juan Sebastián. Nosotros los econometristas tenemos más amigos. En el medio nos relacionamos con los de que piensan de una forma, ellos lo que hacen realmente pues, es pedir colaboración y cómo se podría estimar ese modelo, pues uno les dice más o menos cómo se estiman los modelos, ¿ya? Independientemente de la ideología. Ok, cerremos ahí, chicos. Y igual a X beta más un modelo. Este es un modelo y ya con K por 1, K por 1 betas. Entonces, examinemos un momento este estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que ya sabemos que es beta más x transpuesto de x a la menos 1 x transpuesto u. ¿Sí? ¿Acá están bien? Sí, profe. Sí, profesor. Listo. Y podríamos examinar el pelín. Entonces el pelín de beta gorro, porque este pelín también funciona para vectores aleatorios y vectores. También funciona bien. Entonces esto es igual a beta más
pelín de X transpuesto de X voy a colocar acá X transpuesto de X a la menos 1 X transpuesto. Entonces, ¿cómo se puede operar ese pelín en esta matriz? ¿Cómo se puede operar el pelín en esa matriz? Vamos a ver grupos por separado, digamos, ¿cuál sería una estrategia para ver el pelín acá? Dividir, bueno, o sea, el pelín de la inversa. Exacto, si yo cojo, dices que si yo cojo, me preocupo por esta matriz, sin invertir X transpuesto de X, si le saco el pelín a esta matriz, este pelín es igual a ¿qué? ¿Qué es igual ese pelín? Pues a la misma XT por X, ¿no? Sí, eso, digamos, si usted multiplica esto, supongamos que las X están medias en medias, eso se convertiría en una matriz de varianzas y covarianzas. ¿Sí? Vamos a denotarla así, una matriz sigma de X. ¿Sí? Entonces, ese es el pelín de esta matriz. Y si yo hago el pelín de X transpuesto U, pues nosotros ya dijimos que esto, pues, son como las covarianzas, acá habrían unas covarianzas, no, pues también lo asocian con unas correlaciones de esto, pues, digamos que es una matriz sigma para X. ¿Listo? Esto es distinto de cero en el caso cuando hay errores de medida, porque lo que ya mostramos hace un momento. Esto va a ser distinto de cero y esto también es distinto de cero y además es una matriz definida positiva. Es una matriz definida positiva y simétrica. Bien, entonces voy a borrar acá. Entonces si yo calculo, digamos, la inversa de este pelín, sería la matriz, sería esta sigma a la menos 1. Y aunque es una matriz de rango completo, esa inversa existe. ¿Eh? Y entonces fíjense que, lo voy a escribir acá para que lo vean. Beta gorro es igual a beta más pelín. Si yo hago, esto es lo mismo, este es el mismo pelín n X transpuesto X a la menos 1. ¿Sí? N por X transpuesto por menos 1 por 1 sobre N X transpuesto U. ¿Sí? Si yo invierto esto, pues me queda así. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este y este término se cancelan. Por lo tanto, ese pelín, calculado así, es exactamente igual a este pelín. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Bien, entonces, reemplacemos. Wow. Voy a reemplazar de una vez. Entonces dice que ya con muchísimas variables X hemos llegado a un resultado similar que es la matriz de varianzas y covarianzas de X por la matriz de varianzas y covarianzas 1. Y hemos dicho que esto es distinto de cero,
es distinto de cero, es diferente de cero, por lo tanto el vector, por lo tanto este vector, por mínimos cuadrados nominales, es inconsistente. ¿Ya? Fue más rápido ahí, ¿no les pareció? Sí, profesor. Pues muchísimo más rápido, muchísimo más, hacerlo más, pero digamos la intuición a veces es mejor hacerlo con escalares y eso para que ustedes vean claramente, ¿no? Por eso lo hice por las dos formas. Bien, entonces vamos a hablar. Existe un estimador. Existe un estimador que en presencia de el pelín 1 sobre n x transpuesto u, que es igual a esta matriz XU, y eso a su vez es distinto de cero. Existe un estimador que en presencia de esta falla, digamos, esta correlación o esta covariación que hay entre las X y U, entre las X y el error, sea distinto de cero. Existe data que sea consistente. Que sea consistente, si ven, chicos, acá. No sé, mi letra no es muy buena. Sí, profesor. Existe un estimador que en presencia de, pues esto se llama pues la correlación entre el término error y X sea distinto de cero, sea consistente. A ver, ¿qué dicen acá? O sea, se dice sí existe, sí. ¿Cuál es? Ya. Pues si la matriz de varianzas y covarianzas de X es igual a 0, sin importar que la otra sea diferente de 0, igual pues me va a No, quedar. pues si esto es igual a 0, pues es el de OLS. Pero si esto es distinto de 0, el estimador que es consistente se conoce como estimador de variables instrumentales. Estimador consistente, variables instrumentales. ¿Puedo borrar? Sí, profe, una pregunta que, como en términos de aclarar, no sé si sea muy bobo. Lo que usted está colocando ahí del pelín de 1 sobre n, x transpuesto por u igual a, o sea, que es distinto de 0. Eso también podríamos decir que entonces la matriz x transpuesta por u no es ortogonal. O ¿X transpuesto por qué? u no es ortogonal. O sea, porque antes uno decía esto es 0, pues por ortogonalidad. Pero porque ya no es 0. No, X transpuesto por 1 es una matriz. Es un vector. Por eso, cuando, ok, profe, pero yo me refiero, ¿esto tiene algo que ver con la ortogonalidad y que ya no esté presente o que esté? ¿Los mismos cuadrados ordinarios? Sí, sí, señor. Ah, no, acá estamos haciendo, esto es, digamos, sobre la exogeneidad, sobre este supuesto. El valor esperado de X transpuesto por U es igual a 0. Esto es un supuesto. Cuando falla ese supuesto, estamos diciendo, cuando este supuesto falla, esto es exactamente lo mismo a esto. Cuando falla, listo, profe. Existe un estimador que sea consistente. No sé por qué. Sí, es que no sé por qué lo estaba con la... No se le escuchó muy bien, se le entrecortó. Ya me... ¿Ahí me escucha bien? Más o menos.
no es un nuevo sonido óptimo. Profe, estaba diciendo que estaba relacionando X traspuesto por U con la ortogonalidad, pero pues usted acaba de decir que no tiene que ver tanto con eso, entonces Con la ortogonalidad de ya me quedó claro. los escenarios. Sí. De los OLS. Sí, o sea, estaba pensando como no hay ortogonalidad, entonces pues también eso tiene que ver con, pero pues usted acaba de aclarar, entonces ya, era solo una aclaración. Bueno. Gracias, profe. Bien. ¿Qué tal? Bueno, sigamos. Ese estimador sí existe, y es el de valores instrumentales. Vamos a hablar de él. Bueno. Suponga que usted tiene una matriz Z. Una matriz Z de instrumentos. Vamos a llamar la matriz de instrumentos. Vamos a hablar de esa matriz. Y esa matriz Z de instrumentos, vamos a decir que es de dimensión N. N por L. ¿Sí? Donde vamos a suponer inicialmente que L es mayor o igual que K para que el sistema quede completamente identificado o sobreidentificado, pero que no quede subestimado. Ya vamos a hablar de eso. Y L es el número de instrumentos. L es el número de instrumentos. ¿Sí? Y ya vimos que K pues, es el número de variables, ¿no? Y en este vamos a suponer que es un número de variables las cuales presumimos que son endógenas, las cuales presumimos que tienen errores de medida. Bueno, entonces la pregunta es ¿qué pasaría si logramos encontrar una matriz Z? Que al multiplicarla, digamos, esto sería una condición por el vector de errores en el modelo original. Y digamos que esto, el pelín, digamos, el pelín es el pelín se igual a 0. Este es lo que se conoce como exogeneidad. Exogeneidad, digamos, cumple el supuesto de exogeneidad, es decir, los instrumentos son exógenos, en esa ecuación no están correlacionados con U, no están correlacionados con U. ¿Bien? Y a su vez, el pelín 1n de z transpuesto por x sea distinto de 0. Lo que conocemos como relevancia. Relevancia de los instrumentos. ¿Está claro? Esta notación. Sí. Estos son definiciones. Profe, qué pena, ¿podría como desglosar un poquito más a qué se refiere con la relevancia de los instrumentos? Sí, si el pelín de esto es distinto, eso significa que hay una correlación entre el instrumento y las variables sobre las cuales, presumimos que son endógenas o sobre las cuales presumimos que hay errores de medida. ¿Sí? Sí, sí, hay correlación, el instrumento es relevante, está correlacionado con la variable problema. ¿Sí?
Entonces está correlacionado con la variable problema, pero está incorrelacionado con el error. Porque recuerde que el problema que nosotros tenemos es que el PELIM 1 sobre n x transpuesto por u es distinto de 0. Este es el problema que tenemos. Este es el problema que ya falla el supuesto, entonces ya es distinto de 0. La persona que me preguntó. La persona que preguntó, la que acabo de preguntar. Qué pena, profe, es que se cortó y no escuché bien. Bueno, este es el problema que tenemos en el modelo ahora. Que x transpuesto por u está x está correlacionado con u, es decir, el PLIN de x transpuesto por u es distinto de 0. Ese es el problema, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, lo queremos atacar, ese problema. ¿Cómo? Bueno, ¿qué pasaría si encontramos unos instrumentos que sean exógenos? Es decir, que no estén correlacionados con u. Que esto sea igual a 0, que eso sería lo que quisiéramos allá. ¿Cierto? Pero acá nos está fallando el supuesto, entonces necesitamos unos instrumentos, bueno, por lo menos cumplan el supuesto. Que cumplan el supuesto de que esto es igual, de que son exógenos. Y además de que esos mismos instrumentos estén correlacionados con X, es decir, que este PELIN sea distinto de 0. Entonces, si usted logra encontrar una matriz de instrumentos Z que cumpla el supuesto de exogeneidad y de relevancia, venga a ver acá. Entonces vamos a utilizar Z para reemplazar a X. Casi, Vanessa, casi. No vamos a reemplazarla, pero sí vamos a utilizar la información de Z. Porque es que si yo reemplazo completamente a X por Z, pues tengo ese otro modelo. ¿Sí? Y no, yo quiero quedarme con mi modelo econométrico. Entonces quiero encontrar la información que es exógena, es decir, la información que no está correlacionada con de X, que no está correlacionada con el error. Quiero encontrar esa información. ¿Y cómo encuentro esa información? A través de un instrumento. El instrumento me ayuda a capturar esa información. ¿Dónde? ¿Cómo me ayuda a capturar esa información? Porque como si, dado que los instrumentos están correlacionados con X, esa correlación me va a servir a mí para explotar mi modelo econométrico original, sin necesidad de reemplazarlo completamente, ¿no? Esa correlación, es decir, la información de X que está contenida en mis instrumentos. Información de X que está contenida en mis instrumentos. Pero dado que esos instrumentos son exógenos, entonces estoy solucionando el problema. ¿Sí le quedó claro a Vanessa? Sí, señor. Profe, una cosa. Entonces, cuando encontramos esa matriz, eso nos asegura de que, o sea, estamos seguros de que los elementos de esa matriz que están correlacionados con X son todos los elementos que, pues, que no me generan exogeneidad, o puede haber algunos que simplemente la matriz Z no toma. Ay, no, esa parte al final no la escuché muy bien, no la entendí otra vez, qué pena. Es que no sé si toma todos los elementos de la matriz X que, pues, que... ¿Problemáticos? Sí, como problemáticos para exogeneidad, o si en realidad puede que me deje algunos afuera, por fuera. Bueno, pues eso depende, es una buena pregunta. Depende, digamos, si todas las variables que están en X tienen errores de medida, pues entonces necesitamos instrumentos para todas esas variables. ¿Sí? Pero pueden haber unas variables que no tengan errores de medida. ¿Sí o no? Hay unas variables X que no son problemáticas. O hay unas variables X que no generan esa endogeneidad, digamos, esa correlación con el error.
Entonces, yo no necesito instrumentar esas variables. Y mi matriz Z solamente se va a enfocar en instrumentar las variables sobre las cuales sospecho endogeneidad. Ok. ¿Sí le respondí la Gracias. pregunta? ¿Se la respondí Sí, o no? sí. Sí, señor. Entonces en esa matriz X solo tendríamos las variables que no tengan errores, Sí, acuérdense que no solamente es cuando hay errores de medida, también es cuando hay endogeneidad, simultaneidad, cuando hay este problema en los modelos dinámicos, cuando hay esa correlación, digamos, serial con variables endógenas rezagadas, porque cuando hay variables omitidas, la solución es incluir la variable que está omitida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo instrumentar una variable que está omitida? Entonces tengo que traer información sobre la variable omitida y pues eventualmente tendría que instrumentarla si además hay esa endogeneidad, digamos, por simultaneidad. Profesor, ¿y usted cómo podría saber cuál es la variable omitida? O sea, ¿cómo podríamos adquirir información sobre eso? Y ustedes mismos lo han escrito en el chat. La teoría económica le va a dar esa información. Ok. ¿Sí? Por eso hay que saber de varias teorías. Por eso los econometristas pues estamos como enterados, tenemos nuestro oído acá para los neoclásicos y por acá los que iniciamos, escuchamos ambos. Ambos lados nos estamos escuchando porque, digamos, es lo que nos da a nosotros la información para corregir nuestros modelos econométricos. Muy bien, si esta parte está clara, voy a poder seguir. Profesor, ¿Sí? Una pregunta rápida. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento, pues entonces es una variable que trae una información que nos va a permitir a nosotros, digamos, rescatar la información útil de X que no está correlacionada con el error. Ok, muchas gracias. Sí, ese es el instrumento, esa es la función del instrumento. Un instrumento nos va a ayudar a nosotros a rescatar la información útil de X que no está correlacionada con el error. Menos mal están grabando esto. ¿Lo están grabando? Porque me gustó esa definición. No lo había visto así en otra parte. ¿Continuamos? Sí, señor. ¿Alguien dijo algo? Por favor, continuamos, chicos, es que ya nos quedan pocos minutos. Sí, por favor. Sí, señor. Sí, profesor. Bueno, no se me duerman, chicos. Muy bien, entonces, hagámoslo de esta forma. Tengo mi modelo original, lo voy a multiplicar por z transpuesto igual a z transpuesto por x por beta más z transpuesto por u. ¿Sí o no? Estoy transformando mi modelo original utilizando la matriz de instrumentos y vamos a esto y asterisco igual a x asterisco por beta más u asterisco. ¿Sí? Veamos un momento ¿cuál es el valor esperado de asterisco? El valor esperado de asterisco es el valor esperado de asterisco por u. Vamos a decir que dado que se cumple, que son totalmente exógenas, digamos, son instrumentos fijos. Eso es igual a 0 por ambos lados, por donde usted lo quiera probar. Entonces esto es igual a 0, esto es igual a 0 por ambos lados. Si son fijos, pues es igual a 0, y si no son fijos, pues entonces si son estocásticos, por el supuesto, esto se cumple por el supuesto de que el pelín de 1 sobre n de z transpuesto por u
es igual a 0. Por ambos lados llegamos a que la media de U es igual a 0. Perfecto. Entonces coloquémoslo acá. La matriz de varianzas y covarianzas de U asterisco. La matriz de varianzas y covarianzas de U asterisco será el valor esperado me quedaría Z transpuesto por U por Z. ¿Sí? Y ya sabemos que, bueno, vamos a asumir que hay una matriz esférica, entonces esto es igual a sigma cuadrado por Z transpuesto por Z. Matriz de varianzas y covarianzas de U asterisco. Esto ya tenemos caracterizado U. ¿Qué podemos decir entonces de U asterisco? U asterisco, pues su media es igual a 0 y su matriz de varianzas y covarianzas es sigma cuadrado Z transpuesto por Z. Perfecto. Entonces fíjense que la transformación resultó en un modelo con una matriz de varianzas y covarianzas no esférica. ¿Sí lo notan acá? Fíjense que esto es como la matriz omega. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues estimar beta Gorro por GLS. Y entonces esto va a ser igual a X asterisco transpuesto por Z, transpuesto por Z, por X a la menos 1, X, esto es asterisco también, es X asterisco transpuesta, Z transpuesto por Z por Y asterisco. Y ya, este es el estimador de GLS. Y el estimador de GLS, de mínimos cuadrados generalizados, es en este contexto, se puede demostrar que el estimador de variables instrumentales es un caso especial de este. Porque voy a reemplazar acá, voy a llamar a este nuevo estimador beta de variables instrumentales. Beta de variables instrumentales. Entonces será igual a ¿qué? X asterisco transpuesto es igual a ¿qué, chicos? A X. Acá tengo X asterisco transpuesto es igual a X transpuesto por Z. Listo. Acá me falta un menos 1, chicos. No, ninguno de ustedes me corrigió. Que es el de mínimos cuadrados generalizados, como omega a la menos 1, ¿se acuerdan? Sí, profe. Entonces esto es Z transpuesto por Z a la menos 1, Z transpuesto por X, todo esto a la menos 1, y lo mismo acá, voy a tratar de que me alcance no voy a escribir en el tablero, entonces sería X transpuesto por Z transpuesto por Z a la menos 1, Z transpuesto por Y. Y les presento el estimador de variables instrumentales. ¿De dónde proviene el estimador de variables instrumentales? De un estimador de GLS. Pero usted también lo podría obtener por máxima verosimilitud. Podría dejar ese taller también. Pero hasta acá no. ¿Me podría ver el final de la ecuación? ¿Cómo? Es que no alcanzo a ver el final de la ecuación de los betas de variables instrumentales. Gracias, profe. Profe, qué pena, una pregunta. En el beta de GLS, ¿usted escribió X a la menos T? ¿Dónde? Ahí. No, eso es un asterisco. X asterisco transpuesto. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Chicos, ¿puedo seguir?
Lo vamos a escribir así para hablar un poquito de X transpuesto P por Z por X a la menos 1, X transpuesto P por Z por Y. Chao. Chao. Ese es el estimador de variables instrumentales, que tiene asociada también una matriz de varianzas y covarianzas. La matriz de varianzas y covarianzas se puede mostrar, lo voy a dejar para que lo demuestren de tarea. Entonces será igual a sigma cuadrado por X transpuesto P por Z por X a la menos 1. Entonces van a decir, bueno, ¿y cómo se la sabe? Porque es que todas las matrices de varianzas y covarianzas tienen la misma forma. Por eso ya después de tantos años de hablar de eso no los aprendí. Pero tiene esta forma. Tú puedes demostrar y va a llegar a eso. Sigma gorro cuadrado. Si usted lo hace por máxima verosimilitud, si hace esto por máxima verosimilitud, va a llegar a que esto es Y menos X beta gorro, digamos, de variables instrumentales, instrumental variables por máxima verosimilitud, MB, transpuesto Y menos X por beta moño, y B por máxima verosimilitud sobre M. Nuevamente es un estimador sesgado, tiende a subestimar la verdadera varianza, pero asintóticamente, es decir, el P-lim de sigma gorro al cuadrado es igual a sigma al cuadrado. Asintóticamente es consistente el de máxima verosimilitud de variables instrumentales. Y ya. ¿Preguntas? ¿Podría volver a repetir esa parte, por favor? Sí, si yo estimara el estimador de variables instrumentales por máxima verosimilitud, voy a llegar a esto, voy a llegar a esto y voy a llegar a esto. Pero este estimador de la varianza es un estimador sesgado en muestras pequeñas, pero es consistente, es decir, en el P-lim estaba el estimador de la varianza por máxima verosimilitud va a ser igual al parámetro de la población, a sigma cuadrado, y entonces pues ya, pues tenemos un estimador eficiente, insesgado, consistente. Eficiente, de misma varianza, digamos, esto también lo pueden mostrar. La demostración es un poquito larga, pues puede ser. Esto también igual la cota de Kramer-Rao en presencia cuando X transpuesto por U es distinto de 0, el P-lim de eso es distinto de 0. Pero tiene esta varianza que es sesgada en muestras pequeñas, pero insesgada en muestras grandes. Pero esto es en máxima verosimilitud, ¿no? Si lo queramos por máxima verosimilitud, sí. Pero por GLS sí es sesgado consistente. Por GLS, pues entonces... no. Más bien por el estimador de variables instrumentales, digamos, utilizando la técnica mínimo cuadrática, y usted puede colocar acá n menos k, y este ya es insesgado, o n menos l, cualquiera de los dos puede colocar n menos k o n menos l. Pero realmente no interesa a usted que coloque acá, porque de todas formas este estimador es consistente, y lo que nos estamos preguntando al principio es que si existía un estimador que era consistente, es decir, asintóticamente. Entonces no importa que coloque acá en el denominador,
si es n por n menos k, o n menos k, o n menos l, o n menos k menos l. Pero asintóticamente, que es lo que nos interesa, es ver cómo se comporta este estimador de la varianza cuando n se incrementa indefinidamente, y sin sesgado, digamos. Por eso me enfoqué en el de máxima verosimilitud, porque es que en el de máxima verosimilitud yo hice la prueba unas clases atrás. Ese estimador es consistente. Es decir, en el límite, cuando tiene infinito la muestra, esa varianza es idéntica a la mínimo cuadrática. Con variables instrumentales. Mínimo cuadrática con variables instrumentales. ¿Sí? Ok, muchas gracias, profesor. Sí. ¿Sí? Bien. Listo, ese es el estimador de variables instrumentales. A ver que me quedan 5 minutos. Bueno, entonces, la próxima clase hablo de 2 etapas. Mínimos cuadrados en 2 etapas. Profesor, una última pregunta es, ¿cómo identificamos, o sea, a partir de la teoría si identificamos si hay un error en la medición de las variables, ¿no? Pero ¿cómo identificamos qué usar de Z? O sea, ¿cómo hacer Z? ¿Cómo encontramos el instrumento? Bueno, ese es como se diría en inglés, un major issue. Un tema grandísimo. Es un tema grande. Digamos, teóricamente, pues los resultados, lo que acaba de mostrar todos los teóricamente todo funciona súper bien, como un reloj. Pero ahora a la hora de la práctica es muy difícil encontrar los instrumentos, y vamos a hablar de eso en las próximas clases. Y es muy difícil encontrar los instrumentos. Yo llevo varios años trabajando en un método, pero es exclusivamente en modelos dinámicos para solucionar ese tema. No es fácil. De pronto la otra clase hablamos de eso. Okay, bueno, chicos. Profe, ¿qué ¿Alguna otra pregunta o algo? Es que en el chat hicieron una pregunta importante, Ángela la hizo. Dice que si ya tenemos fecha del parcial y entrega porque ya quedan solamente 4 clases. Que si pudiéramos aclarar. ¿Quedan 4 clases? ¿No más? Ah, Dios. Bueno, entonces espera a ver, en otra clase hablo de esto. Entonces, ¿eso significa que el parcial es en una de esas 4 clases, chicos? Sí, señor, debería ser. El parcial es en una de esas clases, entonces nos quedan 3 clases de teoría. O podría ser el sábado. De teoría. 3 clases de teoría. Estamos asumiendo que sería el 10 de julio, ¿sí? Entonces, no sé, pues les propongo lo siguiente. Tráigame para la próxima clase una propuesta de la fecha del parcial. Listo, profe. La próxima clase, una propuesta de la fecha del parcial. Y hay alguien que ya está hablando ahí, pero dialóguenlo entre ustedes. ¿Listo? Listo. Y me dicen exactamente el número de clases teóricas que me faltan. Exactamente, ustedes que están más como conectados ahí. Porque es que déjame mirar acá. No nos quedaría el próximo martes, Dios mediante. El próximo martes nos queda, el próximo jueves, Dios mediante, van 2 clases. Entonces si queda el parcial para el 9 de julio, si queda el parcial para el 9 de julio, me quedarían 3 clases de teoría. Pero si me queda el parcial para el sábado 11 de julio, me quedarían 4 clases de teoría.
Entonces necesito que ustedes definan eso para yo organizarme cómo debo dar esas clases que me quedan. Profe, qué pena. ¿Y podríamos tener plazo para el trabajo hasta el 12, o sea, hasta el domingo a medianoche o muy tarde? Para el trabajo, creo que tú misma fuiste la que preguntó que si se puede dejar el trabajo un poquito después. Sí, señor. Sí, fui yo. Entonces, si quieren puedo recibir el trabajo. Puedo recibir el trabajo. Venga, me abro otra vez la fechita acá. Podría recibir el trabajo 12, como el lunes. Como el lunes 13. ¿Está bien? ¿O qué piensan? Sí, profe, estaría bien. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, señor. Bueno. Listo, chicos. Son las 4. Listo, profe. Hablamos el martes. Chao. Chao. ¿Sí? Dale. ¿Alguien me habla? Yo, Sergio. ¿Puedo hacer Sí. una preguntita? Sí, claro. ¿Aló? Ya. Sí, no, pues es que estoy esperando pues que los compañeros una pregunta, profe, pues personal de